Bueno, vamos a continuar entonces ahora con el agua. Más que nada, lo que yo voy a referirme es tratar de hacerlo en forma lo más sintética posible con respecto a la provincia de La Pampa, que no es, digamos, que no fuimos beneficiados, quedamos allá como último orejón del tarro, entonces nos quedó un poco la cuestión del agua bastante compleja. Como todos sabemos, casi no hay agua superficial, o sea, no tenemos, el único río que nos está quedando por ahora es el río Colorado, con sus altibajos, el río. Esos altibajos también influyen en la calidad del agua, o sea, no siempre la calidad del agua del río Colorado es la misma, entonces va variando. Bueno, sería entrar en un tema medio complicado, pero también, digamos, como agua superficial tenemos eso. Nuestra provincia, digamos, somos una provincia chica, nos conocemos todos. Tenemos una población de alrededor de los 340, 350 mil habitantes, digamos, pero somos algo beneficiados. O sea, 330 mil personas están en la parte urbana y el resto es una población, entre comillas, rural, ¿cierto? Migración que se da desde el campo hacia la ciudad, o que se vive en la ciudad y la gente tiene campo, entonces, pero bueno, digamos que es muy poco. Pero sí, lo importante de todo esto es que tenemos el 93% de la población con agua de red. O sea que cada uno que todos los días abre la canilla y puede tener agua. Después vamos a ver un poquito, cuando hablamos de agua potable, ¿cierto? Vemos que hay algunos problemitas que estamos empezando a tener. Yo lo que voy a hacer es, para que puedan entender un poco, es decir, bueno, en nuestra provincia, ¿de dónde viene el agua? Porque la mayoría de la gente se levanta todos los días, se da una ducha, prepara el mate y no sabe de dónde viene el agua. O sea, y ustedes saben que cada agua que pasa por cada uno de nosotros, en esa ducha que nos damos, en la comida, en todo eso, antes cuando llegaba era potable y cuando se va dejó de serlo. Y la naturaleza tarda muchísimos años en que ese agua sea potable. Por lo tanto, nosotros en media hora arruinamos lo que la naturaleza le tardó a veces millones de años en lograr un agua potable ahí. Entonces, eso es la conciencia ambiental que tenemos que tener, que a veces muchos no la tenemos. Nuestra provincia tiene otra ventaja, que es, dijimos, el 93% tiene agua de red. Se le pone un poquito de cloro, ¿cierto? Para que cuando va por las redes no haya ni bacterias ni virus. Ese cloro se consume, entonces, pero llega a nuestro hogar, que es al tanque elevado, ¿cierto? Y llega sin nada, o sea, un agua perfectamente apta en lo que respecta a que no tiene ninguna bacteria, ningún virus. Y ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Yo me pregunto, ¿cuántas veces se limpia el tanque de agua? Y la gente dice, nunca. Y bueno, entonces esa es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad del Estado. Porque el agua es del Estado, o sea, es nuestra también. Entonces, la otra ventaja es que los sistemas cooperativos en nuestras provincias, en su mayor proporción, es la que tiene la distribución de ese agua. Hay muy pocas. El único municipio grande es Santa Rosa, el resto son todas cooperativas y algunos municipios muy pequeños que tienen el apoyo del Estado. Como verán en estas transparencias que yo estoy pasando, el agua viene de distintos lugares en nuestra provincia. Nosotros somos una provincia grande, 140 y casi 43.000 kilómetros cuadrados, o sea que tenemos una superficie extensa para movernos. El primer punto, vamos a hablar, es el norte de nuestra provincia. El norte que, digamos, de la ruta, podemos decir, de la ruta 10 hacia el norte, solamente tienen agua subterránea. Incluye gran parte de la población, cerca de 140 y pico mil habitantes. O sea, estamos hablando casi de unos 40% de la población. Y ahí es donde tenemos los mayores problemas. Esos problemas que
Natalia lo dijo hoy perfectamente, donde aparecen algunos elementos que son peligrosos y que no hay que tenerlos. No hay que tenerlos, como el flúor, el arsénico. Bueno, ese es el punto, un área. El área 2, que le llamamos, que está en esta transparencia, es el área sur, ¿cierto?, de Santa Rosa hacia el sur, que tenemos podemos hoy en día llamarlos una proveniencia del agua de 2 puntos. Uno, de los propios pozos que están al lado, que generalmente no son aptos para consumo humano, y del agua del río Colorado, con ese famoso acueducto del río Colorado que abastece a Santa Rosa y a otros 20 y pico, 26 localidades. En esa mezcla tratamos de que el agua salga potable, ¿cierto? O sea, potable quiere decir que la podemos tomar y no vamos a tener problemas. Bueno, ahí tenemos a Santa Rosa, que es la población mayor. Acuérdense que en la zona norte tenemos a Pico, que es donde no llega el acueducto, y solamente se abastecen con 160 pozos. O sea, son unos cuantos. En el sur hay pozos también, menos, ¿cierto? Pero Santa Rosa anda alrededor de los 80 pozos, más lo que trae el acueducto. Por eso que cuando se corta el acueducto, ¿qué pasa? La gente empieza a protestar, más cuando es Navidad, cuando es enero, tenemos los problemas, porque la cantidad de agua que viene subterránea no alcanza para abastecer a toda la población. Otro punto es, digamos, la zona de Puelches, allá cerca de la Sierra de Iguel-Calel, para que se ubiquen un poco geográficamente, viene un acueducto de Casa de Piedra, que es la misma agua que la que tomamos nosotros del río Colorado, ¿cierto? O sea, que son aguas que son aptas para consumo humano, aunque algunas veces nos parece que tiene un poquito de sulfatos o dureza, porque las condiciones, el ambiente, la hidrología, ¿cierto? El sistema hidrológico hace que no es una cosa estanca, es variable. ¿Por qué? Porque las precipitaciones son el único aporte que tenemos. Y el río Colorado se aporta de nieve que viene de la alta montaña. Entonces sufre variaciones, y las variaciones alteran la calidad del agua. Bueno, después tenemos algunos manantiales, allá para los que conocen La Pampa, en el oeste de La Pampa, los que son los famosos manantiales, ¿cierto?, de la meseta basáltica o del norte, donde ahí tenemos Puelén, o sea, hay un acueducto que sale del manantial de Puelén y va hasta Chacharramendi, pero abastece también a Limay Mahuida y a La Reforma, que son 2 poblaciones que están enclavadas en la famosa Ruta 20, ¿cierto?, en el oeste. ¿Qué pasa con el norte? Bueno, Santa Isabel, como Algarrobo del Águila, que son 2 poblaciones nuestras que son emblemáticas, ¿cierto?, allá sobre el río Atuel, en un convenio con Mendoza, que no vamos a entrar en detalle, hay un acueducto desde Punta Agua, que desde el norte que sale que también es un afloramiento de agua, es un agua que es de muy buena calidad. Creo que hay una agua mineral que tiene por ahí ese nombre, no me acuerdo, pero bueno, y llega a Santa Isabel y Algarrobo del Águila. Pero también, ¿qué pasó en los últimos tiempos? Y la gente cada vez consume más agua. Entonces ese acueducto no les alcanza y ya han puesto a explotar unos viejos pozos que antes daban agua potable a Santa Isabel. O sea que es un sistema dual. Y por último tenemos allá en la zona de la Ahumada, que se abastece con un acueducto que viene de Aguas de Torres, que es un manantial, ¿cierto?, que está bien allá en el norte de la provincia, cercano a ese casi rectángulo que sale, que estamos en litigio ahora nuevamente con Mendoza por ese pedacito pedacito, pero no tan pedacito. Bueno, entonces todos estos 5 lugares, 6 lugares, ¿cierto?, distintos de proveniencia del agua, o sea, de donde proviene el agua. Pero la mayor proporción, ustedes saben que La Pampa tiene 2 grandes regiones sociales y urbanas, que es el este y el oeste.
En el este es menor geográficamente, tiene menor cantidad de superficie, pero tiene donde está toda la población. Y de Santa Rosa para arriba son las mayores poblaciones, Rélico, General Pico, Intendente Alvear, bueno, Quemú. Entonces, todo esto, digamos, nos da una complejidad enorme. Esta complejidad, ¿cierto?, que significa de que cada lugar que viene, esos 6 lugares que mencioné anteriormente, van a ser distintos. Hoy en día, el lugar más crítico que tenemos es el norte de la provincia de La Pampa, con esos famosos, el trío más mentado, como se diría, que es el arsénico, el flúor y el nitrato. Aunque también el arsénico, el flúor y el nitrato, más que nada el arsénico y el flúor, y el arsénico principalmente, es una familia y tienen amigos. Esos amigos que también son tan malos como el arsénico, no es que se juntan y hacen cualquier macana, y esos tienen nombre y apellido, está el seleño, el vanadio, el boro, hasta uranio tenemos a veces en el agua, ¿cierto? Y otros elementos más que son, vieron cuando andan en grupo, así que hay algunos que van ahí atrás. Bueno, esos que van atrás también en algún momento pueden llegar a ser peligrosos, pero están atrás. Pero sí, el arsénico, el seleño, el vanadio, el boro, el molibdeno, también están en el agua. Pero como a veces no lo analizamos, no sabemos si están. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Saben cuál es la forma más fácil de curarse cuando uno tiene colesterol o triglicéridos? No, en hacerse análisis. Entonces, se determinó todo eso. Entonces, podemos, picadita, hacemos de todo porque no sabemos cuánto glicéridos y colesterol tenemos. Entonces, esto pasa lo mismo. Si no hacemos los análisis, no sabemos qué es lo que tenemos. Eso no es que es esa banda que anda ahí alrededor del arsénico. El arsénico es el jefe, es el mediático, es el que más se conoce, ¿cierto? Porque va al frente siempre y dice, ¿quién tiró el papel? El arsénico. ¿Quién hizo esta macana? El flúor. Van, afuera. Pero está el seleño, el vanadio, el molibdeno, todo, ¿cierto? Y también son esos, seguro que fueron ellos. Bueno, entonces, en el tiempo varían, y varían de acuerdo a las precipitaciones, porque las precipitaciones también varían. O sea, hoy, en esta época, estamos, hace un par de años, bastante problemas con las precipitaciones. Bueno, acá en las transparencias que yo estoy pasando van a encontrar muchos ejemplos de las variaciones que hay, pero en el norte, ese de La Pampa, donde están toda esta gente, esta bandita, es donde estamos, yo diría que estamos al horno con papa, porque estamos fritos, estamos en el borde, estamos en crisis. Se fue habiendo, desde que empezaron a explotarse hace 20, 30 años, a esta época, fueron subiendo los valores y cada vez tenemos menos agua. Y hoy en día hay poblaciones que ya no hay más agua. Entonces, el Estado puso plantas de ósmosis. ¿Qué quiere decir las plantas de ósmosis inversa? Son aquellos equipos que sacan todo del agua, ¿cierto? Que es como una especie, no es un filtro, pero actúa como filtro, y bueno, queda y se reparte en la gente, ¿cierto? Va con un bidón, o sea, cada cooperativa tiene su sistema, y bueno, una le entregan 30 litros por 20 litros por día, depende de la cantidad de gente que tenga en su vivienda. Bueno, y con eso soluciona el problema del agua potable. Por eso le decía hoy primero, cuando empecé con todo esto, es que el agua de red no quiere decir que sea agua potable. Y eso hay que tener muy en cuenta. A veces hay agua de red, pero no es potable. Entonces el agua de red se usa para todo, para bañarse, para lavar los platos, para todos los usos de la casa, para regar la vereda, el patio, sentarse afuera en la galería y regar la galería con una manguerita que a todos nos gusta con el dedo ahí. Bueno, entonces ese agua no tiene ningún problema. ¿Por qué? Nos sirve para tomar. Entonces se le entrega agua potable
va la gente, debe de ir a comprar agua al supermercado, ¿cierto? Bueno, nada, la misma cooperativa se hace cargo de eso. Todo eso hay que decir algo que es muy claro, y eso tiene que quedar en claro en todos nosotros, porque el agua el agua subterránea es del Estado provincial, o sea, el Estado provincial, no nacional, es provincial. ¿Y qué es el Estado provincial? Somos todos nosotros somos. Y el Estado, entonces nosotros nos tenemos que hacer cargo también, a veces, de cuidar todo esto, de no contaminar. Y la contaminación hoy en día cada vez avanza más. No es casualidad que nos sucedan las cosas que nos suceden. Los virus, las bacterias, cada vez hay más y se propagan, son más difíciles de ubicar, ¿cierto? Cada día aparecen cosas nuevas, los plaguicidas, los pesticidas, todos los agroquímicos en general. Entonces, todo esto se regula, entonces el Estado hace leyes para ordenarnos nosotros cómo tenemos que ir por la vida. O sea, decir, bueno, la ley del suelo, la ley de agua, la ley de bosques. Bueno, esa ley también es la que habló Natalia y que hay normativas. Bueno, entonces, ¿cuáles son? Bueno, para que sea potable tiene que tener ciertas cumplir esas normativas. Y ya está, se terminó el problema. El problema es que por ahí no las tenemos. Y bueno, entonces ahí estamos complicados. En la provincia tenemos una ley con un reglamento, pero todavía no está reglamentado del todo qué normativa tenemos que cumplir. Y bueno, entonces la provincia de La Pampa está adherida al Código Alimentario Nacional, que dice que regula todo el sistema de aguas, desde las aguas minerales hasta las aguas potables, o sea, las aguas de redes, ¿cierto? ¿Qué es un agua potable? Es aquella que cumplan las normas, esas normas que nos pide la ley. ¿Qué es un agua mineral? Bueno, cada vez se vende más. El negocio de las aguas minerales son terriblemente cada vez más grandes. Se sabe que son casi monopolizadas las aguas minerales. Entonces, las propagandas podríamos poner muchos ejemplos, cómo nos venden el agua. Y el agua mineral también tiene que ser potable. Entonces, ¿cuál es la diferencia de tomar agua mineral que tomar agua de la canilla? Por lo menos en Santa Rosa, ninguna. En inviernos, bueno, sí, porque tenemos el agua calentita para el mate, no tenemos que andar calentando la pava, ni eso, bueno, sacamos agua caliente o agua fresca. Pero no es otra cosa que el agua que sale de la canilla, es la misma. Solamente la ley dice que regula tiene que ser de un pozo que sea distinto, o sea, todos cumplen. Si cumple con las normativas de todos los elementos, es agua mineral y también es potable. Tenemos el Código de Agua, tenemos el decreto reglamentario y tenemos varias instituciones relacionadas con el agua, que son organismos estatales y organismos, vinculados al Estado, como es Agua de Colorado, que es una empresa privada con mayoría estatal, ¿cierto? O sea, tiene mayoría del Estado. Que son las que de alguna manera están relacionadas con el agua. Una cuestión que hay que tener muy en cuenta. El agua potable es la que cumple todas las normativas físico-químicas y bacteriológicas. Y para que las bacteriológicas sean efectivas, tiene que haber algo que las mate, y ese es el cloro. Pero cuidado, el exceso de cloro es malo. Ya hay muchos antecedentes. ¿Se acuerdan cuando estuvo el problema del cólera? En muchos lugares se pasaban, porque para que un agua sea potable, tiene que tener entre 0,20 y 0,50 miligramos por litro. Ni siquiera llegar a 1 gramo por litro. Esa es la dosis ideal. Si nos pasamos de 0,50, nos hace mal. O sea, y se murió mucha gente, no por el cólera, sino por el exceso de cloro. O sea, el cloro
es un bactericida, o sea, el cloro es un elemento que bacterias, virus, las elimina. Pero también es residual, esa es la ventaja porque queda, va con el agua hasta cierto punto que se va consumiendo. En las grandes ciudades se va clorando en distintas partes. En nuestra ciudad se clora la salida. Pero eso nada más. No es que si tomamos mucho cloro vamos a matar todo, no. Nos vamos a matar nosotros, vamos a morir primero nosotros que el bicho. El bicho va a andar a... Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Y después, fundamentalmente, es el otro problema que tenemos es que cada vez el estándar de vida nos lleva a consumir más agua, o sea, lavarropas automático, lavavajillas, bueno, cada vez hay mayor consumo de agua. Pero, para terminar, no es exactamente el agua potable la que mayor consumo hay dentro del espectro en el mundo de la distribución de agua. La distribución del 100% del agua, el 70% se la lleva el agua de riego, el 20% el agua potable y un 10% entre aguas industriales y otras aguas, etcétera, etcétera. O sea que el riego y la ineficiencia en el riego es la que se lleva el peso de consumo de agua en el mundo. Y el promedio de eficiencia en el riego no llega al 30%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 litros que se insertan en el sistema para regar, solamente 30 son efectivos, 70 se tiran. Entonces, todo depende de nosotros con respecto al cuidado del agua, fundamentalmente en la forma diaria, en lo que respecta al agua potable. Y en lo que respecta a la producción, digamos, el riego. En nuestra provincia, el agua potable está en segundo lugar. El primer lugar en consumo de agua total es la ganadería. Cada vaca toma 60 litros de agua por día, multiplíquenla por 3 millones y pico de cabezas de ganado, les da una enorme cantidad de volumen. O sea que el ganado se lleva el primer lugar en consumo de agua. Y después venimos nosotros. Esto no quiere decir que nos cuidemos el agua. Bueno, muchas gracias.